hermano Benjamín. ¿Sí me escuchan ahora? Sí. Buenas noches, Benjamín, bienvenido. Muchas gracias. Primera vez que tengo la oportunidad de estar aquí. Y muchas gracias a Daniel. Ahora sí ya sé qué es. Es por eso, porque tenía el YouTube abierto y no estaba directamente nada más conectado y por eso la interferencia. Exacto. Pero ahora ya sé qué es y no me va a volver a pasar. Bueno, veo que tienen muchas preguntas. No he tenido la oportunidad de platicar con ninguno de ustedes, excepto con el guerrero apologista, que ya somos bien conocidos. Él es de Venezuela. Yo soy de México, pero yo vivo en Portland, en los Estados Unidos. Tengo un canal que se llama Casa de Estudio Reino de Dios. Es un instituto bíblico virtual completamente gratuito para todo aquel que quiera entrar y tomar los cursos que gratuitamente ofrecemos. Tenemos clases cada 15 días. De hecho, mañana tengo una clase en la mañana y tengo un instructor invitado que es el hermano Juanji Hernández, que quizás ustedes lo conocen, al hermano Juanji de Dominicana, que sale en el canal de El Teólogo Responde también. Muchas veces sale con Néstor Díaz, ¿verdad? Bueno, yo soy evangélico, me considero un evangélico no denominacional, ¿verdad? Asisto a una congregación que es de corte pentecostal, pero ¿cómo les explicaré? Mi teología no es necesariamente pentecostal, aunque yo asisto ahí. Eso significa de que para mí cualquier tipo de diferencia entre pentecostalismo, bautista o reformado, todo eso son cosas secundarias, ¿verdad? Para mí es que estamos unidos en un solo evangelio en Cristo Jesús y eso hace toda la diferencia. Cristo es el que nos hace miembros de la iglesia y como parte de su iglesia, del cuerpo de Cristo, pues todos somos hermanos en él. Lo demás son cosas que podemos dialogar y quizás tener diferencias entre una y otra cosa, pero si estamos unidos en lo principal, creo que eso es lo que hace la gran diferencia. Amén. Y pues, por lo menos estamos unidos, por lo menos contra los raíces hebreas. Sí, o sea que... Me despido. Solamente vine bueno, bienvenido. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. Gracias, Daniel, porque ¿qué opinan? Benjamín tiene días ahí intentando subir algunos live y no podía encontrar el tema con él. Pero déjame hablar, Gabo. Hasta luego, viva México, señores. Así es. ¡Viva México! No, que estoy buscando algo aquí y no encuentro. Miren. ¿Dónde está? Sí, últimamente me he visto tentado a subir porque llega un momento en que no le voy a decir tiburón. No le voy a decir tiburón, para mí es una mojarrita, ¿verdad? Mira, acuérdense que yo no quiero estar pecando hoy. Llega un momento en que uno se cansa, ¿verdad? Se cansa de tanta blasfemia, de tanta herejía, de tanta, pues realmente hasta insultos, groserías, no solamente en contra de las personas evangélicas, sino también en contra y principalmente del Señor Jesucristo. Frases como decir que está defecando en el cielo y cosas así, solamente porque quisiera nada más exponerlo, es que lo menciono, porque no me gusta decir esas cosas. Para mí son altisonantes y aun cuando nada más es una referencia a alguien que lo dijo, creo que es impropio, ¿verdad? No es de la altura ni de la clase de nuestro Señor, ¿verdad? No llegamos a esa categoría, creo, ¿verdad? Pero yo veo que otras personas sí lo hacen. Y estaba viendo que este personaje, Eli, de las raíces hebreas, estaba también ahí, ¿verdad? Y que había entrado al canal con Blanco. Él lo dijo en persona y eso fue lo que me llamó la atención y me hizo subir, porque veo que esta persona, yo en contra del señor Blanco realmente no tengo nada personal, ¿verdad? Él a mí no me ha hecho nada y aunque me hubiera hecho algo, no tengo nada personal en contra de él. Es simple y sencillamente que sus argumentos no me convencen y no tienen ninguna base. El mero hecho de que no entienda lo que significa la sola escritura y confundir eso por el soloísmo bíblico me lo dice todo, ¿verdad?
Él es miembro de lo que se llama en español, o lo que se llama, mejor dicho, en inglés, el King James Only Movement, el movimiento de solo King James, que traducido al castellano equivaldría a decir como solo la Reina Valera, pero la Reina Valera Gómez o la Reina Valera purificada, algo que sea exactamente a la Biblia King James en inglés, ¿verdad? Entonces, eso es de un movimiento sectario en los Estados Unidos que se llama rockmanismo, porque lo enseña o lo enseñaba una persona que, no sé si ya falleció, pero era un pastor que se llama Peter Rockman, que tiene varios libros, y de ahí es de donde él se ha instruido y de ahí es de donde él ha bebido y ha forjado su manera de pensar. Es totalmente rockmaniano o rockmanista. Lo vuelvo a mencionar, se llama Peter Rockman, la persona que ha sido su maestro, ¿verdad? Como él es autodidacta, bueno, pues lo ha seguido a él, ¿verdad? Todos sus argumentos y todas las cosas que él trae a colación son los argumentos del movimiento de Peter Rockman. Así que para los que no lo sabían, pues eso es. Pero también me ha llamado la atención el hecho de que ha estado discutiendo lo de la unión hipostática y a mí me da risa nada más cuando él habla, ¿verdad? Pero el punto es que él siempre sale con su pregunta, dame los conceptos filosóficos, así como dice Gabriel Asaf, ¿verdad? Pero el punto es de que él pide que le demos los versículos que apoyan los conceptos filosóficos. Si de verdad una persona estudiara a profundidad la definición de Calcedonia, del Concilio de Calcedonia. Y lo acabo de leer, porque es lo que estoy diciendo. Mira, disculpa. Se daría cuenta nada más de esto. Que la definición de Calcedonia empieza definiendo lo que es la doctrina bíblica. Y cuando llega el momento de que menciona los conceptos filosóficos a los cuales él se refiere, cuando dice sin cambio, sin división, sin separación, sin mezcla y sin confusión, él dice, deme los versículos que apoyan todo eso. Obviamente no pueden haber versículos. ¿Y saben por qué no pueden haber versículos? Porque cada una de esas referencias es a una de las herejías que han sido condenadas a través de concilios pasados. Por ejemplo, cuando dice sin cambio, se refiere a la condenación de la doctrina arriana, que se condenó en el 325 después de Cristo, porque Arrio fue el que enseñó de que cuando el verbo que fue creado en su manera de ver de él, que es lo que es la doctrina de los testigos de Jehová el día de hoy, pero cuando él enseñó Arrio que dejó el verbo el cielo y que se humanó, pues él dijo, hubo un cambio en la naturaleza del verbo, porque dejó su habitación celestial siendo como un superángel y se hizo nada más hombre. De manera que, como los testigos de Jehová enseñan, mientras estuvo en la tierra, el verbo nada más era posicionalmente o quizás honoríficamente Dios, pero no en la realidad. Y entonces nada más era un ser humano, ¿verdad? Pero eso implica que por eso el concilio condenó esa herejía y se le identifica con la frasecita pequeña, sin cambio. Porque lo que la ortodoxia enseñó en ese concilio fue de que como él no era un superángel, ni era una criatura creada por Dios, sino que era Dios mismo, por eso dice Dios verdadero de Dios verdadero, cuando bajó del cielo no dejó de ser Dios. O sea que no hubo cambio en su naturaleza o en su persona divina. Y por eso dice sin cambio, como diciendo, esto es para refrendar la condena del arrianismo. Y cuando dice las otras dos cosas, por ejemplo, sin mezcla y sin confusión, se está refiriendo a otra herejía que se llamaba eutiquianismo, que fue condenada en el concilio de Calcedonia. Porque Eutiques había enseñado que cuando el verbo dejó el cielo y se hizo hombre, él sí enseñaba que habían dos naturalezas antes de la unión. Pero después de la unión, cuando ya se hace hombre,
Entonces Eutíquez dijo, esas dos naturalezas se mezclaron y se fusionaron, confundiéndose en una sola. De manera que ya no era ni divino ni humano, sino que era una fusión de ambas, como una mezcla que produjo una tercera categoría, pero solamente era una naturaleza ya mezclada y confusa. Entonces, por eso que esa enseñanza de Eutíquez es refrendada en el Concilio de Calcedonia, y por eso dice, sin confusión, sin mezcla, dando a entender que es el eutiquianismo el que está siendo refutado ahí. Y luego las otras dos que quedan, sin división y sin separación, esa otra herejía que también se condenó desde el Concilio de Éfeso y que se refrenda la condenación de esas dos referencias en el Concilio de Calcedonia, donde también vemos que es el nestorianismo el que es pues puesto como anatema, y acá se refrenda en el Concilio de Calcedonia. ¿Por qué? Porque lo mismo decía Nestorio de Antioquía, lo que él enseñó eran dos las naturalezas que existían antes. Cuando hubo la unión, eran dos también naturalezas las que perduraron. Sin embargo, en el punto de vista de Nestorio, dentro de la una sola persona o la una sola hipóstasis del verbo, habían dos personalidades. Así como habían dos necesarias naturalezas, había dos personalidades. Llegando entonces, al final de cuentas, a decir que en el momento de su muerte, esas naturalezas se separaron y nada más murió el Jesús humano, pero no murió el Logos divino. Entonces, como la unión hipostática enseña diferente y la definición del Concilio de Calcedonia enseña diferente, enseña lo opuesto, por eso dice sin división. O sea, a la hora de morir, no se dividen las naturalezas. Sin separación, o sea que no podemos decir y enseñar que solamente murió el Jesús humano y no el Logos divino. Entonces, cuando él está argumentando todo eso, dice, dame los versículos de la Biblia, no le podemos dar ningún versículo. ¿Por qué? Porque las conclusiones y las referencias que el concilio marca no es a versos de la Biblia, sino a herejías que ya han sido condenadas en concilios pasados y en el concilio donde se está refrendando eso. Entonces, parece como que él no lo supiera. O sea, él lleva la de ganar porque en el sentido de que si nosotros ignoramos todas esas cosas y estamos tratando de refutarle con Biblia, nunca lo vamos a poder lograr. ¿Por qué? Porque no es una referencia a hechos bíblicos. Es una referencia al razonamiento que nosotros vemos que los padres de la iglesia en la iglesia primitiva usaron. Ahora bien, cuando nosotros estamos debatiendo conforme a la sola escritura, obviamente, como bien Gabo lo ha mencionado y como otros lo han mencionado, sola escritura no es soloísmo bíblico, ¿verdad? En la sola escritura, un ejemplo muy claro es cuando, por ejemplo, ahora que estamos, hace un día o dos, estuvimos celebrando el aniversario de la Reforma Protestante. ¿Sí se acuerdan cuando Martín Lutero fue llevado a la dieta de Worms? ¿Se acuerdan? Cuando le estaba pidiendo a la Iglesia Católica Romana que se retractara de sus libros. En el discurso que él dio, dijo, a no ser que me convenzan, escuchen, a no ser que me convenzan con los versículos de la Biblia, de la Escritura, y por argumentos de la razón, o sea, ahí no nada más es una sola cosa. La fuente a la que él dice es, a no ser que me convenzan por medio de la Escritura, una fuente, y de argumentos de la razón que no son parte de la Biblia, sino de la razón, o sea que de la lógica a la cual una conciencia puede, cuando uno razona y uno dice así, esto es así porque esto es así, o sea, le aplica lógica a lo que la misma palabra de Dios dice, o algún argumento que exista, aunque no esté procedente de la Escritura, si no contradice la Escritura, no hay ningún problema. Porque hay muchas cosas que nosotros... Le voy a poner un ejemplo. Y esto es para hacer notar cómo es que él hace las cosas. A este personaje, ¿no? Si yo les digo a ustedes
Quiero que me prueben con la Biblia, en donde en la Biblia se enseña la coagulación de la sangre, pero con versos bíblicos, porque ustedes son sola escritura. Ustedes se van a pasar toda la vida entera tratando de buscar donde la Biblia enseña la coagulación de la sangre y no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un manual de medicina o de ciencias biológicas. Estamos de acuerdo en ello, ¿no? Ahora, el hecho de que se coagule la sangre, si no está mencionado en la Biblia, si no está enseñado en la Biblia, ¿significa que no es verdad? No. Los argumentos de la razón y de la ciencia nos prueban que sí es verdad, aunque no esté mencionado en la Biblia. Iba a mencionarte, ¿no? Fíjate que yo estaba hablando del tema, a pesar de que, bueno, se estaba pudriendo el plátano. Fíjate aquí que dice lo siguiente. Esto se llama communicatum idiomatum o communication idiomatum, como lo quieran ver, ¿no? Esto viene siendo la comunicación de propiedades. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Así es. Muy bien. Ahora, mira lo que dice, ¿no? Lo voy a poner un poquito, si lo llegan a ver, no sé si aquí se ve, si lo pueden leer, lo logran ver. Dice, literalmente significa intercambio de propiedades divinas y humanas en Jesucristo. Se trata de la expresión latina, aunque segundo término de origen griego. Idiomata en griego son las propiedades que pueden y deben atribuirse a un ser humano como elementos constitutivos o como exigencia y consecuencias necesarias de su realidad natural. Ahora, en el Nuevo Testamento no se encuentra esta expresión, lo que acabas de decir, ¿verdad? Pero, ojo, pero su contenido está presente de varias maneras. Se dice que Jesús es que nació en el tiempo, que sufrió y murió, pero también que es el Logos, Hijo eterno de Dios, que es inmortal y que es la vida eterna, como hay aquí, ojo, aquí están las citas bíblicas, ¿no? Que es Juan 1:1, Juan 1:14, Filipenses 2:6 al 11, Romanos 9:5, ¿sí? Entonces, aquí se va a empezar a armar el rompecabezas, hacer una deducción en base a la unión hipostática. ¿Por qué se menciona Filipenses 2? Porque Filipenses 2 habla de un evento llamado la kenosis, que ese es otro problema que hay también con la kenosis, que no hay una comprensión efectivamente de qué se despojó Jesucristo o qué asumió, ¿sí? Que esto viene siendo el fenómeno de la encarnación, ¿sí? Entonces, ¿la encarnación tiene que ver con la unión hipostática? Sí. Sí. Entonces, ¿qué está diciendo aquí este documento? O esto, ¿no? Vean lo que dice. Porque lo que tú acabas de decir de las herejías pasó esto, ¿no? Porque efectivamente, mira, en la controversia surgió en torno a la propuesta de Nestorio, patriarca de Constantinopla, de negar la validez a la atribución del título Teotocos, Madre de Dios a María, Madre de Jesús, dio origen a un estudio teórico más profundo que este tema. Ahora, mira lo que dice, ¿no? Nestorio afirmaba que las propiedades divinas del Logos, Hijo, no pueden atribuirse al hombre Jesús ni a las humanas del Logos. Ojo con esto. ¿Quién anda diciendo que las naturalezas están separadas? No voy a decir quién. Ojo con esto. Porque ve lo que dice Nestorio. O sea, Nestorio está confundiendo las naturalezas. O sea, aquí él está confundiendo las naturalezas que como están unidas pueden chocar o se puede comer una a la otra o puede haber una mezcla. ¿Sí entienden el punto ahora? Entonces, la tesis de Nestorio no tanto que eran dos personas, sino que él no podía entender que las naturalezas pueden estar unidas en la persona. O sea, tiene que ser dos personas por lógica, porque según Nestorio, las naturalezas van a chocar. ¿Entiende? O que una naturaleza está subordinada a la otra. ¿Entienden el punto? Porque hay argumentos donde dicen que la naturaleza humana tiene que estar subordinada a la divina, y eso no es así. Porque para eso está el intercambio de naturalezas en la persona. ¿Entienden el punto? Ojo. Ahora, pero mira lo que dice, ¿no? Miren esto, ¿no?
se puede admitir un intercambio de propiedades solo si se refiere en la persona de Cristo, sujeto psicológico que surgió de la íntima unión, fusión espiritual del Verbo eterno con el hombre Jesús de Nazaret. O sea, es decir, partiendo de esta posición, pensaba que María no debería venerarse ni invocarse como Teotocos, sino como Cristotocos, madre de Cristo. Y su intervención contra Nestor, Cirilo de Alejandría, se opuso decididamente a esta tesis, indicando la unión hipostática como base de atribución de las propiedades humanas al Verbo y las divinas del hombre Jesucristo. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque el monofisismo es una herejía que se enseña que hay una naturaleza. Pero se llama monofisismo, una naturaleza. ¿Pero en qué sentido? Que se absorbe a la otra. Es decir, hay Cristo y dos naturalezas, pero una naturaleza se come a la otra, o en su defecto la divina se come a la humana. Por eso es que yo dije al principio, Benjamín, y Marco me estaba escuchando, y aquí está un hereje aquí en el chat también, que es Leonardo, aquí, bienvenido. Yo estaba diciendo esto, escucha esto. Se afirma con equilibrio la unidad y dualidad en Cristo. El principio de unidad es la persona, el principio de dualidad y distinción es la naturaleza. Esto es un concepto filosófico. Ahora, ¿tú tienes problemas o conflictos con este primer concepto filosófico? Bueno, yo acepto toda la definición de Calcedonia. Yo sí creo en la unión hipostática. Ajá, pero esta definición, esta conclusión, ¿la has escuchado alguna vez? Sí. Ok, pero o sea, habla de que hay un equilibrio en la unidad de dualidad en Cristo, es decir, no hay cambios, no hay alteración, no hay accidentes, porque ese es otro problema, que afirman de que hay accidentes en la naturaleza o que hay un accidente en la kenosis. Por eso es que es importante, o sea, por eso es que yo estoy diciendo, porque no es porque lo quiera mencionar, pero el profe dice que hay atributos tanto comunicables como incomunicables. Sí, mira, yo en cuanto a eso, con todo respeto al profe, ahí sí estoy en desacuerdo con él. Porque ellos argumentan también filosóficamente. Ese es el problema. Ahí está. Y el punto es que uno no puede argumentar si no es filosóficamente. ¿Ok? Exactamente. O sea, que si no puede, pero es que pueden existir las deducciones tanto erradas, ¿no? O sea, sí, es que, por ejemplo, si yo digo, y me voy a poner en la postura de alguien que es soloísta bíblico, aunque no lo soy, ¿verdad? Si yo digo, solamente quiero que argumentes conmigo en base a la escritura. Y empezamos a hablar de los términos en cuanto a naturaleza, atributos, todo ese tipo de cosas. Que el único parámetro que tenemos para nosotros concebir o interpretar qué significa cada uno de esos términos o palabras es la misma experiencia humana de la cual nosotros participamos. Ahora, esa experiencia humana, por lo general, nosotros sin saberlo, utilizamos un lente aristotélico de la filosofía de Aristóteles para nosotros hablar en cuanto a las diferentes cosas, tanto como sustancia, como propiedades y como atributos. O sea que cualquiera persona que es soloísta bíblica y que viene acá a tratar de decir que no va a hablar de nada de filosofía, es un mentiroso. Porque cualquier definición que te dé ya está utilizando por lo menos una filosofía aristotélica para definir los términos. Ahora, la gran desventaja de la mayoría de las personas es que no saben identificar eso y no están bajo ese entendimiento, de manera que el soloísta bíblico, pues como quien dice, le da la cachetada con guante blanco y la gente se deja porque no sabe cómo defenderse, ¿no? Pero el punto es de que no podemos permitir eso. Ahora bien, cuando estamos hablando de ese tipo de individuos, por ejemplo, hay uno que puede venir y decir, no, el logos se desprendió o se vació o se despojó de todos sus atributos divinos. ¿Ok? O de algunos, ponte que sean 2 o 3, por ejemplo. Sí, déjame ir paso a paso, ¿ok? Si me das nada más un minuto, puedo terminar la idea. Si decimos se despojó de todos sus atributos divinos, como algunos lo hacen, entonces eso significaría un deicidio, que es como muchos entienden
la encarnación. O sea que dejó de ser Dios para convertirse y transformarse en hombre. Entonces, si dejó de ser Dios, quiere decir que hubo un deicidio y tuvo que recrearse un hombre, ¿verdad? Tuvo que haber una recreación y apareció un hombre de lo que antes existía como Dios, pero como dejó de tener atributos, porque todos fueron, como se dice, fueron dejados atrás, entonces hubo un deicidio, ¿verdad? Ahora, eso en la mente de muchos, ellos dicen, no, es que los atributos se le pueden quitar a una persona y la persona todavía sigue existiendo. Eso es mentira. Es mentira porque en cuanto a la definición de cosas, tú puedes buscar en cualquier diccionario de la lengua castellana qué significa naturaleza y te va a decir conjunto de atributos que funcionando todos juntos le dan la compostura a lo que esa naturaleza es, o definen lo que esa naturaleza es. Entonces es el conjunto de propiedades o atributos, lo que forman una naturaleza. Si tú le quitas todos los atributos, ¿qué va a pasar? Deja de existir la naturaleza. O sea, es un deicidio. Y muchos entienden así la unión hipostática, que se murió Dios y nació Jesús, ¿verdad? Se murió el Logos y nació Jesús. En el intercambio filosófico de lo que están tratando de describir. Otros un poco más avispados, ¿verdad? Te van a decir no, porque entienden la implicación. Te van a decir no, solamente fueron los atributos incomunicables. La omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia. Eso fue de lo que se desprendió y de otros no. Pues eso es mucho peor. Pero escucha esto. Si el otro fue un deicidio, esto es, por así decirlo, una enseñanza platónica. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que el Jesucristo que aparece, o el Logos, que mejor dicho, vamos a retrocedernos un poco más, el Logos que viene del cielo, al dejar sus atributos incomunicables, era nada más medio Logos. Era la mitad del Logos la que se encarnó. Y la otra mitad, quién sabe qué pasó con él. O sea que era como un semidios, ¿verdad? Como si fuese un Hércules del Olimpo, exacto, ¿no? que hay un o sea, porque muchos pueden decir que no hay un subordinacionismo, pero inconscientemente estás cayendo en esa herejía. Sí, lo hay, que es de donde sí viene, o sea, pero efectivamente la herejía arriana viene del subordinacionismo y viene de que Jesucristo es inferior, porque es lo que estoy diciendo, toman el texto de Juan 14, donde dice el Padre es mayor que yo. Entonces ellos toman esa parte como que hay una consustancialidad así, hay una subordinación también en la Trinidad. Entonces efectivamente, o sea, tenemos que entender, tenemos que entender que cuando dice eso, está hablando de lo que es la Trinidad económica, no ontológica, ¿verdad? Sí, pero es que la ontológica, ¿cuál es? Y cuál es la económica. Entonces, es que es filosófico este problema, ¿no? Sí, o sea, tenemos que definir los términos. Ontológica quiere decir que es inherente a la naturaleza misma de Dios. O sea, que tiene que ver con su propio ser. O sea, lo que es la Trinidad. Y cuando hablamos de la naturaleza de la Trinidad económica, divina, de la Trinidad ontológica todavía, estamos hablando de una naturaleza divina, obviamente, y vamos a responder esta pregunta que aquel hace, ¿no? Que dice, ¿y cómo tú vas a saber qué es la naturaleza de la divinidad? ¿Lo has llevado a algún laboratorio para examinarlo, para saber cómo está compuesta esa naturaleza divina de Logos? Porque te hace esa pregunta a este individuo, ¿no? O sea, yo no lo he podido llevar a un laboratorio, por eso no hago ninguna declaración. No necesitamos hacer eso. Jesús mismo nos dice en Juan capítulo 4, cuando habla con la mujer samaritana, le dijo, Dios es espíritu. O sea que es espíritu puro. Cuando estamos hablando de la naturaleza divina, antes de la encarnación, el Logos es espíritu puro. Cuando estamos hablando de la humanidad, eso ya es otra cosa. Tiene otro tipo de atributos, ¿verdad? Ahora, este espíritu puro de la divinidad, de la cual mencionó Jesús en capítulo 4 de Juan, es importante que nos demos cuenta de que el pasaje de la kenosis, que para mí la palabra que mejor representa esto, quizás no es vaciamiento,
porque muchas personas tratan de entender ese vaciamiento como que se vació a sí mismo, como que se quitó su ser, por así decirlo, ¿no? Muchos lo pudieron entender así, pero no está hablando de eso. Hay una traducción bíblica evangélica que creo que acierta, no sé si en toda la traducción, pero en cuanto a ese pasaje en específico, creo que ha acertado, que es la Nueva Traducción Viviente, cuando dice que existiendo como Dios, o existiendo o siendo Dios, se desprendió de sus privilegios divinos, no de sus atributos, ni siquiera de los incomunicables, sino que Él preservó completamente su naturaleza divina con todos sus atributos, y entonces se desprendió o se despojó a sí mismo de sus privilegios divinos. ¿Cuáles privilegios divinos? Bueno, la misma Biblia nos habla de ellos, porque dice en Juan capítulo, por ejemplo, capítulo 17, cuando dice: Padre, glorifícame junto a ti, a tu lado, con aquella gloria que yo tenía antes de que el mundo fuese. O sea que el privilegio del cual Él se despojó fue el estar en una situación glorificada en el cielo. O sea, estar ejerciendo lo que significa ser rey y creador y recibir gloria. Recibir la gloria en el cielo de parte de las criaturas. O sea, esa situación, ese privilegio de recibir la gloria y alabanza de todas las criaturas, de eso se desprendió. ¿Por qué? Porque dejó el cielo y bajó a la tierra. Y otra cosa que es importantísima que nos demos cuenta, otro privilegio que deja, que también en la misma kenosis de Filipenses capítulo 2 lo menciona, es que dice que dejó el honor que recibía ahí. El honor de Dios, ¿verdad? De ser Dios y de recibir la honra de parte de las criaturas y del ejercicio de su soberanía en toda su máxima extensión, siendo Dios en el cielo, también de eso se desprendió. Porque ya no recibía ese mismo tipo de honor en el cielo a través de toda la hueste angelical. Y al bajar a la tierra, se desprende de eso. Porque en la tierra no todos lo honraron. No todos lo honraron. Y es muy claro cuando dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, no le dieron honra y gloria. Pero a los que sí, a ellos les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de los privilegios divinos, eso es una cosa, y eso es lo que Él vuelve a recibir cuando resucita y es glorificado a la diestra del Padre. Pero no tiene la necesidad de despojarse de ningún atributo. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando baja a la tierra? Preserva todos sus atributos, pero Él, debido a la naturaleza de la encarnación, decide no ejercitar esos atributos mientras está en la tierra. Y la naturaleza humana es la que es como que actúa a manera de filtro, en donde el logos se manifiesta a través de ese filtro y de todas las capacidades que únicamente tiene una naturaleza humana. Por ejemplo, que aunque el logos es omnisciente, si él quiere manifestar esa omnisciencia, no se podría. ¿Por qué? Porque está sujeta a la capacidad que tiene la naturaleza humana. Yo te pregunto de una manera sencilla, ¿una naturaleza humana completa tiene el atributo de la omnisciencia? ¿Omnisciencia? No. ¿Una naturaleza humana completa con todos sus atributos tiene la capacidad de ser todopoderosa? No. ¿Tiene la capacidad de una naturaleza humana con todos sus atributos de ser omnipresente? No. O sea que, como los atributos de la naturaleza humana están presentes y están distinguibles, como bien lo dice la definición de Calcedonia, se distinguen de los que son de la naturaleza divina, pero están comunicados en una sola persona. Entonces, lo único que se manifiesta es la parte que tiene que ver con la naturaleza humana. Ojo, pero hay una ocasión en los evangelios en donde vemos que el logos hace a un lado por unos momentos la naturaleza humana y deja ver su naturaleza divina en un milagro que se llama el milagro de la transfiguración. Sí lo han leído, ¿no?
donde dice que se transfigura en el monte y están ahí algunos de sus discípulos. Y el relato, tal como dice que de repente, no solamente su carne, sino que su ropa, dice que la naturaleza divina del Logos empezó como a emerger o a salir o a brotar de su propio ser, del interior de su ser, y dice que despedió una luz más fuerte que la del sol, ¿no? Entonces, si las vestiduras se hicieron blancas, dice, como la luz. Entonces, ahí podemos ver cómo es que el Logos divino estaba presente con toda su potencia. Bueno, no con toda su potencia, porque si hubiera estado presente con toda su potencia, quizás los seres humanos no hubieran resistido eso. Porque la Biblia dice que no hay ser humano que pueda experimentar toda la potencia de Dios y que viva, ¿verdad? Pero hasta un cierto nivel, el Señor Jesucristo dejó la dimensión de la naturaleza humana por unos momentos y ascendió a otras dimensiones de la naturaleza divina y les dejó ver eso físicamente a los apóstoles. Entonces, y luego regresó otra vez. O sea que había un control, un equilibrio ahí, como tú dijiste, según la definición. Había un equilibrio en las naturalezas y el Logos siempre mantuvo ese equilibrio, porque el Logos es el agente pensante y el que decide en todas las cosas de la persona, porque nada más es una sola persona. Entonces, cuando hablamos de la kenosis, yo prefiero decir, Dios se mantiene con todos sus atributos, no tiene que dejar por fuera ninguno, no tiene que dejar atrás ninguno. Lo que sí deja son sus privilegios, externos a su ontología. Lo que deja es el funcionamiento de ellos en la economía o administración de sus privilegios. Ahí sí hay un gran cambio. Pero cuando la definición de Calcedonia dice sin cambio, no se está refiriendo al ejercicio de su economía, sino se está refiriendo a su ontología, a su ser o a su esencia directamente. Y por eso dice que no hay cambio. Ahora, lo que tenemos que entender es cuándo está hablando de la economía y cuándo de la ontología. Y la mayoría de la gente no está acostumbrada ni a escuchar esos términos, ni mucho menos a entenderlos. Bueno. Y lo que estamos tratando de hacer es explicarlos de una manera más sencilla para que la gente pueda entender esos conceptos, que no solamente son conceptos bíblicos, son conceptos teológicos y también hay aberraciones filosóficas, ¿verdad? Que están siendo, y teológicas, que están siendo condenadas a través de ese concilio. Por ejemplo, hay una que es muy común en la mojarra, ¿verdad? Si saben a quién me refiero, ¿verdad? A la mojarrita, ¿verdad? Hay una que dice él, cuando lo han entrevistado o cuando ha estado en debates, este personaje responde y dice, no puedo decir que no hay un cambio, sí hay un cambio, porque cuando muere se separan las naturalezas, dice él. Pero el punto es de que no hay ninguna separación de naturalezas. Separación de naturalezas equivaldría a decir que se separa la divina de la humana. Pero cuando se separa, lo que se separa en ese momento es el espíritu humano del cuerpo humano. Ambas cosas dentro de una misma y sola naturaleza. No entre las dos naturalezas, sino nada más dentro de una misma. El cuerpo humano del espíritu humano. Es el espíritu humano el que dice, se refiere al espíritu humano cuando dice Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sin embargo, la mojarrita piensa que no se refiere a su espíritu humano, sino que cuando dice en tus manos encomiendo mi espíritu, piensa que se está refiriendo al Logos divino, que ese espíritu es el Logos divino. Bueno, si ese fuera el caso, entonces está cayendo abiertamente en el apolinarismo, que es una herejía que se condenó desde el 325. ¿Por qué? Porque en el apolinarismo lo que se dice es que el ser humano en el que se encarna Jesús tiene un cuerpo físico, tiene un alma humana, pero no tiene un alma racional, sino que el Logos es el que ocupa el lugar del alma racional, lo que le llamamos espíritu el día de hoy.
a esa parte del ser humano. Entonces, el ser humano está compuesto de esas tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El espíritu siendo el alma racional, el alma pensante. Pero dice el apolinarismo que en el concepto del apolinarismo, de que el logos toma el lugar del espíritu humano, de manera que en el Cristo de Apolinario, el logos tomaba el lugar del espíritu humano y no tenía un espíritu humano. De manera que cuando muere y dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, es como que está soltando el espíritu del logos y está ascendiendo al cielo, ¿verdad? Bueno, eso es abiertamente un apolinarismo de la mojarrita. No sé por qué nadie no se lo ha dicho. Porque cualquiera que entiende y sabe que es el apolinarismo, eso fue condenado desde el 325. O sea que él, al momento de morir, te está diciendo de que es apolinarista y te está diciendo que hay una separación, porque asegura que se separan las dos naturalezas, y es nestoriano al mismo tiempo. Y luego, cuando resucita, dice que las dos naturalezas, la humana y la divina, se fusionan en una sola. O sea que la humanidad es absorbida y desaparece y se vuelve nada más divino. Eso es lo que enseña Eutiques. O sea que es el eutiquianismo. Son tres herejías al mismo tiempo. Está tremendo. Nunca había conocido ya a un personaje que enseña tantas herejías a la misma vez. Así que... Pero eso es lo que se puede esperar del campo del soloísmo. Tenía el micrófono apagado. Por eso, o sea, siempre he dicho que el soloísmo bíblico, porque muchos dicen, pero es que lo criticas mucho, ¿no? Es que el soloísmo bíblico sí hace filosofía. O sea, ellos mismos se autorrefutan por eso, ¿no? Adelante. Entonces el problema mira, Gabo, otra cosa más que dice, ¿no? Que dice él, no, yo no hago teología. Sí saben todos que él dice eso, ¿no? Yo no hago teología, dice. Bueno, el mero hecho de decir yo no hago teología ya es un pronunciamiento teológico, ¿verdad? El mero hecho de decir yo no hago teología. Es un balazo en el pie, lo que tú quieres decir. Ajá, es un tiro es un tiro que se le sale por la culata y le pega en la mera cara, ¿verdad? Entonces, porque el mero hecho de decir yo no hago teología es un pronunciamiento teológico. El mero hecho de decir yo solamente creo en la Biblia es un pronunciamiento teológico. O sea que no hay nadie que no haga teología. Hasta el ateo más empedernido, al decir yo no creo en Dios, está haciendo teología, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hacer teología simple y sencillamente es razonar acerca de Dios, dar un pensamiento acerca de Dios. Eso es hacer teología. Cualquier pronunciamiento que tú hagas, o hasta cuando tú dices yo no estoy pensando en Dios, eso es hacer teología, ¿verdad? Estás razonando acerca de Dios. Entonces, él no se puede escapar de eso. El problema no es si eres teólogo o no eres teólogo. El problema es si eres un buen teólogo, eres un mal teólogo o eres un teólogo mediocre. Entonces, creo que la aspiración a lo que nos llama la palabra es que seamos obreros bien capacitados, que sepamos defender y trazar bien la palabra de verdad. Es lo que pidió el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? Entonces, y en eso tenemos que seguir trabajando muchísimo, ¿verdad? Pero decir yo no hago teología, o como el respetable amigo que estaba aquí hace un rato, que dice, cuando le preguntaste, ¿cómo haces tu quehacer teológico? Para empezar, no sabe ni qué significa quehacer teológico. Ese es el problema, ¿verdad? Nunca han estudiado la Biblia con una metodología adecuada. La metodología de ellos es lo que se conoce como el método McDonald de interpretación, ¿verdad? Se le llama McDonald porque en los Estados Unidos había una cancioncita de un granjero que decía un poquito aquí, un poquito allá, un perrito aquí, un pollito allá, una vaquita aquí, otra vaquita allá. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarran un versito de aquí, fuera de contexto, otro versito de allá, fuera de contexto, otro de allá, fuera de contexto, y hacen una ensalada tipo buffet, ¿verdad? Una mezcla de contextos que al final de cuentas es una mezcolanza y un revoltijo. O sea, que esa herejía de esos siglos ya empezaron otra vez a dar frutos, ¿no? Sí, o sea empezaron, la Biblia es muy clara. A dar frutos y sí, claro. O por ejemplo, eso de las raíces hebreas que piensan que han descubierto el agua tibia, no, eso es la resurrección del ebionismo, es un neoebionismo,
¿verdad? Es lo que es. Sí. El unicitarismo del día de hoy no hay nada nuevo debajo del sol, como dice el libro de Eclesiastés. Eso es un sabelianismo. El unicitarismo de hoy es un sabelianismo del segundo y tercer siglo que también ya ha sido condenado. Y claro, pero está el docetismo también, que es muy común. Está, bueno, el gnosticismo, bueno, era muy común también de los primeros siglos, ¿no? Pero más que todo el sabelianismo, el monofisismo, el eutiquianismo, el monotelismo, que ahora hay conflictos con las voluntades también, ¿no? Ahora podemos ver que también hay un cierto problema con las voluntades, ¿no? Es que no puede tener dos voluntades porque es una sola persona y es la divina, la humana no existe. Ahí sabes qué es, y eso es un razonamiento aristotélico. Sí. Es pura filosofía de Aristóteles. Sí. Y dice que no hace filosofía, ¿verdad? No, por eso, pues. Que es solo Biblia, dice. No, y pero es que el soloísmo bíblico tiene que estar explícito en la Biblia. Jesucristo volaba como Superman. Que si Jesucristo no puede ir al baño en el cielo, Jesucristo está envejeciendo ahí arriba. Jesucristo le cambiaban el pañal, le daban tetero, o sea, ahí está el problema. Eso es otra cosa, mira, es otra cosa, que no saben diferenciar entre lo que es el ser humano sin pecado y de aquel que tiene pecado. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Por ejemplo, eso, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, para mí es una cosa sencilla hasta cierto punto. Cuando tú dices, ¿con qué cuerpo resucitó Jesús? Y todos decimos, los que estamos en la parte ortodoxa, decimos, resucitó con un cuerpo humano, porque él fácilmente lo identifica en varios de los evangelios cuando dice, tócame porque tengo carne y huesos, y un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como tú ves que yo los tengo. Mete tu mano en mi costado, le decía, y tócame, ve dónde están las heridas, mete tu mano en el hueco donde están los clavos, ¿verdad? Entonces, claro que es material. Ninguno de ellos va a negar que era material, ¿verdad? Pero luego te dicen, era material, pero no era humano. Porque ellos hacen una ecuación o hacen que sea algo equivalente el ser humano con ser corruptible. O sea, que envejece, que tiene debilidades como la necesidad de alimentarse, que se cansa, que decae en ánimo, que necesita tener sus necesidades fisiológicas, en fin, todo eso, ¿no? Es parte de la naturaleza corruptible del ser humano. Ahora el punto es, cuando Adán, el primer Adán fue creado, ¿tenía todas esas cosas antes de pecar? Dice la Biblia que era corruptible Adán antes de pecar. No dice eso, ¿verdad? En ninguna parte dice que era sin pecado, ¿verdad? Y de hecho Dios le dijo, no comas de este árbol porque el día que comas de él, ciertamente, ¿qué va a pasar? Morirás. Entonces, si le dice, ciertamente morirás el día que comas de este árbol, la implicación directa de esa frase es que antes de comer, no moría. O sea, el punto es, ¿estaba susceptible a la muerte o no estaba susceptible a la muerte? Porque la pregunta es esa, ¿no? La naturaleza humana de Adán original, antes de pecar, ¿estaba susceptible a la muerte o estaba propensa a la muerte? ¿O no? ¿Verdad? Entonces, porque dice, el día que comas de este árbol, vas a morir. Pero ahí está complicado, yo creo que ahí está un poquito complicado la interpretación, porque podemos entender que Dios hablaba también de una muerte espiritual, porque sí. Vemos que Adán al comer del fruto no murió y no cayó muerto inmediatamente. Así es. Sino se corrompió su alma, o sea, hubo una corrupción espiritual ahí. Ahora, de que si Adán iba a morir físicamente, si nunca hubiera comido el fruto, quién sabe, tal vez sí, pero realmente es que no lo podemos saber. Ahora, pero la pregunta es,
antes de comer del fruto, era corruptible su cuerpo? Tal vez sí. Tal vez sí. Tal vez. O tal vez no, puedes decir, ¿no? Tal vez no, o sea, la verdad es que yo no lo sé. Porque no lo especifica, ¿verdad? Sí, no claro. Lo especifica, no lo dice directamente, no lo especifica con esos términos. Ok, entonces, pero el punto es de que cuando habla de que estaba sin pecado, puede haber la posibilidad de que peque, perdón, la posibilidad de que muera o la posibilidad de que no muera, porque no lo especifica, ¿verdad? Puede haber la posibilidad de que sea corruptible, o sea, que envejezca, no que sea corrupto, ¿no? Sino corruptible. Ajá. O sea, que envejezca, que se vuelva mortal, o sea, que empiece a crecer en años, pero al mismo tiempo de crecer en años, no solamente crece en edad, sino que empieza a envejecer y empieza a, cuando peca después, empieza a haber una decaída en su naturaleza humana hasta el momento en que muere físicamente. Como lo que ocurre con todos nosotros, que nuestros cuerpos empezamos a envejecer y llega un momento en que decaemos tanto físicamente que fallecemos por un proceso natural. Entonces, el punto es el siguiente. El punto de contacto con lo que la teología o la cristología bíblica hace el Nuevo Testamento es el siguiente, que cuando Adán fue creado, en él no había pecado. Estaba prístino, estaba original. O sea, no había todavía ningún tipo de interferencia y su naturaleza humana estaba intacta todavía. No había ni corrupción espiritual, no había tampoco ni interferencia en cuanto a sus genes, en su constitución biológica, ni en ninguna forma espiritual había sido intervenido por el pecado. Entonces, el punto es el siguiente. Cuando Cristo se encarna en el vientre de María, es de ese mismo tipo de constitución física, como el primer Adán, porque él es el segundo Adán. Así dice Corintios, ¿no? Él es el postrer Adán, ¿verdad? El último Adán. El primero es el Adán creado sin pecado, y a semejanza de él fue creado Cristo. Perdón, vino Cristo, no fue creado, vino Cristo. Y entonces tuvo ese tipo de naturaleza, también prístina, original, sin pecado. Porque lo dice la Biblia, semejante a los hombres en todo, pero sin pecado. O sea, está diciendo como el primer Adán. Lo único que falta es que dijera eso, ¿verdad? Como el primer Adán antes de caer. Entonces la pregunta es, cuando nosotros resucitamos, tenemos que compararnos con el mismo tipo de resurrección que ocurrió en Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo resucitó no solamente al nivel a como estaba antes de morir, que era como ese primer Adán sin pecado, sino que cuando resucita, no solamente resucita a ese tipo de naturaleza humana como el primer Adán sin pecado, sino que es elevado y su humanidad es dignificada. No es absorbida por la divinidad, pero sí es dignificada. Es exaltada esa humanidad hasta el cielo, ¿verdad? De manera que, como dice, si me pueden leer allá primero a los Corintios 15, 53 y 54, despacito, léanlo despacito. ¿Cómo dice? Muchos agarran y dicen, no, pues el cuerpo humano que es de carne y sangre no puede heredar el reino de Dios, dicen, ¿no? Claro, ese es el famoso 1 Corintios 15. Ajá. Y está hablando del cuerpo y sangre humanos mortales. Corruptibles. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ok, fíjate. No dice se transforme, dice se vista de. Se vista. No hay un cambio ahí. No hay un cambio de naturaleza. No hay un cambio. O sea, hay un revestimiento. Revestimiento, exactamente. Revestimiento. Pero no hay un cambio de naturaleza. La naturaleza humana siempre sigue. Lo que cambia es el accidente, ¿verdad? Exactamente. Pero la sustancia, lo que hace un humano ser humano, todavía
sigue esa constitución. Persiste, lo que hay es como viene siendo un agregado en el sentido de lo incorruptible, pero es el mismo, así como la kenosis, pues la kenosis es como que asume una naturaleza, más no que se despoja, ni hay un cambio. No se despoja de sus atributos, sino que, eso es lo que gana privilegios, gana privilegios. Gabo, ¿ves? Aquí lo que está diciendo el pastor Benjamín fue lo que desde la otra vez yo te dije. Pastor. Yo no sabía que él era no pastor. sé si sea pastor, pero a mí me parece que sí. Si eres pastor, escúchame, ¿eres pastor o eres pastor? No, es pastor, porque es mexicano, es pastor. No soy de Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, soy pastor y profesor, las dos Pero cosas. ¿ves, Gabo, lo que yo te decía? Que estas personas confunden naturaleza con accidentes. Los accidentes no influyen a un nivel esencial del ser, sino solamente en su constitución exterior, que no cambia en nada la constitución interior de lo que la persona o el ser ya es. ¿Qué pasó con Cristo? Resucitó como ser humano. Él dice que yo mismo soy. O sea que hay una unidad y continuidad de identidad. Es el mismo personaje el que muere que el que resucita. Hay una continuidad de identidad y hay una continuidad de naturalezas. Porque si era Dios hombre el que murió, también es Dios hombre el que resucitó. Por eso dice que yo mismo soy. Entonces, para los que tienen problema con el cuerpo resucitado de Jesús, pues lo que tenemos que pensar es que cuando Él resucitó, no resucitó con un cuerpo como el nuestro, que es corruptible, sino con uno que es incorruptible, ¿verdad? Porque ahí clarito lo dice, porque es necesario que esto que es corruptible sea vestido de incorrupción, y lo que está vestido de mortalidad sea vestido de inmortalidad. Entonces, se mantienen las dos naturalezas, o sea, por eso la unión hipostática continúa, porque no se fusionan después de la resurrección en una sola, ni se confunden. No hay una separación en la muerte tampoco. No, tampoco hay una separación en la muerte. Entonces, cuando se lleva a cabo la resurrección, dice que tiene constitución física, porque no solamente tiene carne y huesos, sino que el apóstol Juan dice en 1 Juan capítulo 1, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos. ¿Sí se acuerdan que dice así en 1 Juan capítulo 1? O sea que después de resucitado, ¿qué pasó? También lo tocaron, ¿verdad? O sea, imagínate, ¿quién de sus discípulos no lo tocó? Si lo primero que querían era abrazarlo por el regocijo de que estaba vivo. O sea, que había vuelto a la vida. O sea, ¿quién no abraza a su maestro? Y más que sabe que es Dios a la hora de estar resucitando, ¿verdad? Entonces, ha llegado Magister Sanders. Entonces, el jefe. Estamos hablando de eso. Entonces, de lo que estamos hablando es que la naturaleza se mantiene, pero gana un revestimiento de inmortalidad. Entonces, estamos hablando de que es Dios y hombre en el cielo. Por eso el pasaje dice, porque todavía hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No es como aquel que dice, no, eso es una referencia nada más al tiempo cuando estuvo vivo durante su ministerio terrenal. Si así hubiera sido, diría, porque hubo un mediador. No dice el tiempo pasado. Porque hubo o porque había, sino porque hay en tiempo presente. Igual que como que en él habita. Ajá, o sea, no dice habitó, no dice habitó. Ahí mira, se puede ver Benjamín, el tiempo presente, las dos naturalezas. No sé si tú conoces aquí al jefe jeque, el Magister Miguel Sanders. No había tenido el privilegio y la oportunidad. Aquí llegó el jefe, bienvenido. Buenas noches, señor pastor. ¿Me escuchan bien ahí? Claro. Excelente, vale. Perfecto, bienvenido. Perfecto. Lo de Magister. Usted sabe muy bien que esta es su casa. O sea, Magister, pero en panadería, ¿viste? Porque tú eres panadero, vale. Bienvenido. Hola, Benjamín, Dios te bendiga, Benjamín, Marcos y mi amigo Gabo, mi hermano, el profeta menor. ¿Cómo están? ¿Bien?
Bien, vale, estábamos extrañando. Hermoso el tema que están tocando. Mira, yo estoy mezclando música aquí que estamos haciendo con mis nietos, todo, y lo estaba escuchando y no me dejaban trabajar porque cada cosa interesante que estaban diciendo me gusta, la verdad. Muy buena idea. Y aparte, mira que yo para mañana preparé un programa del pescado con cuerpo glorificado de Carlos Blanco, porque Jesús tenía cuerpo glorificado, pero el pez que entró en el vientre de él tiene que tener cuerpo glorificado para desaparecer. No, Sande, pero o sea que usaste la terminología del Jonás. Ay, bueno, pero mi suegra decía, mira, sí, al loco vos lo tenés que correr para el lado que dispara, si no te vas a cansar. ¿Qué? ¿Cómo es la frase? ¿Cómo es la frase? La frase es, al loco lo tenés que correr para el lado que dispara, ¿viste? Para el lado que dispara. Sí, sí. No, está bien. No, interesante el tema porque, bueno, mira, en cuanto al cuerpo que vamos a tener nosotros, como estaba diciendo ahí el magíster Benjamín, es correcto, es decir, la vejez, los años, la barba, la enfermedad, todo es fruto del pecado. Por eso es que los corderos para la expiación tienen que ser sin defecto. Eso marca como una ausencia de pecado, es el símbolo, que sea perfecto. Y eso era lo que era Adán cuando Dios lo creó. Adán no nació y no sabemos si él iba cumpliendo años, porque eso no lo dice la Biblia. Entonces, como la Biblia dice que seremos semejantes a Jesús, tenemos que creer, porque no dice más nada de eso la Biblia, que tendremos más o menos la edad que él tuvo cuando ascendió al cielo. Es decir, yo calculo que vamos a tener esa edad más o menos. Sí. Porque, o sea, si es cumplir años, envejecer, todo eso es por causa del pecado, cuando se ha quitado el cuerpo, bueno, cuando habla carne y sangre, que no entra al reino de los cielos, en Colosenses 2:13 dice que en nosotros hay un cuerpo que es de carne y sangre, que es la inclinación al pecado, es decir, lo que significaría el prepucio de nuestro corazón, dice, y él quitará de vosotros el cuerpo, la carne de pecado, para echarlo afuera nuestro. Entonces, yo creo que eso es así, porque Jesús sí tenía carne y hueso, ¿se entiende? Sí. Entonces, un hombre común, así como estamos nosotros con esta naturaleza, puede entrar al reino de los cielos, no, porque sí, a no ser que sea extirpado la parte de ese cuerpo de pecado que tenemos en nosotros. Por eso dice la Biblia que seremos transformados para ser llevados al cielo. No es que las tripas van a caer en el piso y va a quedar un chorro de sangre abajo. Y se acabó. Pero a ver, Gabo, yo quiero meter un bocadito aquí porque hay algo que me ha surgido de repente con toda esta definición de el primer Adán y que Jesús es el segundo Adán. Ahí estoy de acuerdo. Ahora, es algo que, digamos, es secundario, no tiene mucha importancia, pero ya nos estamos metiendo en ciertas cosas aquí profundas. Oye, hay que filosofar para ser bruto. Entonces, como bien dijo el pastor Benjamín, Jesús era el hombre ideal, perfecto, el modelo perfecto como lo fue Adán cuando Dios lo creó antes de que tomara del fruto. Pero vemos que Jesús, cuando se encarna, crece tanto en conocimiento como físicamente. Entonces, podemos decir que Jesús, aunque fue sin pecado, porque todos estamos de acuerdo que Cristo era santísimo, sin pecado, Dios mismo en la carne. Sin embargo, este hombre perfecto, que era Jesús de Nazaret, envejecía. Cumplió 1 año, cumplió 2, cumplió 3, hasta los 30, 31, 32 o 33. No sabemos exactamente a los cuántos años murió, pero este hombre Jesús perfecto, el segundo Adán, envejeció, digamos de alguna forma, porque a cada momento que pasa uno envejece, y Jesús cumplió 30 y tantos años, y creció en estatura, y por ahí, no sé, entonces, como cualquier humano. Ahora, es posible entonces, si lo comparamos con Adán, que Adán antes de comer el fruto también envejecía y cumplía años y creció en estatura y creció, o sea, yo creo que no es, en ese sentido,
no se sigue de que si un hombre es perfecto sin pecado, no se sigue que no vaya a envejecer, o que no cumpla años, o que no crezca, o que no sé si me captaron ahí captaron el punto. Claro, pero hay que entender que el cuerpo que tenía el Mesías se lo preparó el Padre, ¿no? Tenía una capacidad para cargar pecado, no para cometerlos. Es decir, ese ha sido el propósito. Ajá, te voy a responder como quizás todos quieren, bíblicamente, ¿verdad? Como quieren los soloístas bíblicos, ¿ok? Dice acá en Romanos 8:3. Busca tu Biblia, voy a leerte la versión Valera 60, que es la más común. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, y quiero que leas detenidamente como dice aquí, ¿cómo lo envió? En semejanza de carne de pecado. En semejanza de carne de pecado. O sea, que aunque fue enviado como el segundo Adán, perfecto, sin pecado, en su constitución, en su naturaleza, era hecho a semejanza de aquellos que sí habían pecado, aunque él no. Correcto. Dice, a semejanza de carne de pecado. O sea, semejanza de carne de pecado significa que aunque él no había cometido ningún pecado, él sí podía envejecer. No como Adán, que él empezó a envejecer. ¿Por qué? Porque cometió el pecado. Claro. ¿Verdad? Porque empezó a ser corruptible. ¿Por qué? Porque cometió el pecado. En cambio, él no. Él fue enviado en semejanza a esa constitución, con todas las características de esa constitución, para que pudiera ser semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. O sea, que no se sigue la aseveración que tú hiciste, esa observación no se sigue a lo que pasó con Adán. O sea, que el punto de similitud con Adán es uno solo nada más, no las dos cosas, sino una sola cosa, que es que fue enviado perfecto. Así como Adán fue creado perfecto, él también fue enviado perfecto sin pecado. La diferencia es que en Adán, después de que pecó, vino toda la corruptibilidad. Y en Cristo vinieron todas esas similitudes, como si fuese un hombre sujeto al pecado, pero no lo estaba. Bien, claro. Sí, por causa del pecado hasta la tierra envejeció y empezaron a crecer cardo, espino, ponzoñas de los animales, se degeneró todo por causa del pecado. Ahí llegó otro magíster. Mira, licenciado. Te lo presento, Sande. Él es venezolano, no sé si tú has hablado con él. Sí, yo lo conozco, Leonardo. Conoces al doctor Leonardo, ¿no? Y claro. Aquí están los doctores. Antes que yo fui magíster, yo ya lo conocía. Bueno, qué bueno que lo conoces. Adelante, doctor. No sé si has escuchado ya el tema, lo que has visto. ¿Qué opinas tú de los conceptos filosóficos, doctor Leonardo? Buenas noches, paisano. ¿Qué es lo que es? Saludos, men. Dios te bendiga. Saludos a todos los que están conectados. Dios le bendiga. Benjamín, Sander, Marco. ¿Qué opino de los conceptos filosóficos? Bueno, que nos ayudan y nos brindan las herramientas para interpretar la realidad de una manera más precisa de acuerdo a las limitaciones que tenemos. Aún así, tenemos limitaciones obviamente en el lenguaje para expresar la realidad de forma absoluta, pero aún así podemos captar mucha de esa verdad. Entonces, claro que sí, me parece que son muy buenos los conceptos filosóficos. Claro. Y hay temas que, por ejemplo, lo que está hablando ahí Benjamín, yo a medida que estaba trabajando acá, estaba escuchando, interesante todo el tema que estaba tratando en cuanto al tema de la naturaleza humana. O sea, vos podés ser viejo, seguís siendo humano. ¿Sí? Se fue el doctor. Sí, tenía que irse ya. Y